Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a un Atlassian Experts en español y es un honor que estés acá. Así que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por nada, venir a ilustrarnos con este tema. Eh, Ahora ya en un momento te doy la palabra. Nada, comentarles a todos. Ahí está, perdón. Ahí estamos saliendo por LinkedIn también, porque es un tema, hay veces que no sale bien lo de LinkedIn. Ahí está, muy bien. Bueno, nada, decía, perdón, que nos está auspiciando los amigos de Sevidev, bueno, que son partner de Atlassian, tanto en soluciones como en apps. Bueno, que vos, Guillermo, los conoces bien, muy buena Sí. gente. Y me han hablado muy bien de vos, por eso sé que los conoces. Sí. Eh, Nada, bueno, estoy muy emocionado porque ya estamos muy ahí, muy cerquita del Team 25, como hablábamos hace un ratito, y que va a ser mi primera participación ahí. Así que si están por ahí, contáctenos, que vamos para eso, para hacer network marketing, para conocernos, para nada, colaborar y ver de qué manera nos generamos valor mutuamente en esa conexión. Nada, más que nada era, bueno, esos dos anuncios, el sponsor, creo que no me olvido de nada, ahí estamos también saliendo en LinkedIn, así que Guillermo, el escenario es tuyo, el tema está muy bueno y bueno, bienvenido nuevamente. Pues nada, muchísimas gracias Ariel, de verdad también por esta oportunidad, porque es una manera también de llegar a gente de todo el mundo en español y para mí también es un honor. Eh, Cuando me dijiste de hablar, pensé en el tema relacionado con el Teamwork Graph y lo llamé la conciencia del System of Work, pero en el fondo también es una excusa para hablar de cómo es el escenario de Atlassian ahora mismo, es decir, qué es lo que nos ofrece Atlassian como plataforma en la nube y tratar de entender qué es lo que está construyendo Atlassian o sobre todo qué es lo que yo creo que está construyendo Atlassian. Hay mucho de opinión o de valoración personal en lo que vais a escuchar. He preparado una charla mezcla de varias cosas, un webinar que precisamente hace unas semanas también tuve que dar respecto al Teamwork Graph, pero aprovecho con cosas recientes de ayer mismo. Ayer tuvimos un evento en Madrid para varios clientes en donde uno de los puntos era hablar de Robo y del System of Work y voy a utilizar parte de la presentación que hizo Leo Díaz, que es bastante conocido en el ecosistema, y que culminó con un par de ejemplos que yo creo que muestran con claridad qué es el Teamwork Graph o qué es lo que se construye bajo el nombre de Teamwork Graph. Espero que pueda servir de referencia y de ejemplo. Y además, pues también voy a compartir una primicia de lo que estamos haciendo nosotros en Deiser con respecto a Robo y a ese trabajo que Atlassian también está fomentando de crear una orquesta, podríamos decir, de sistemas en torno a su sistema Word, en torno a sus soluciones. Antes de empezar, yo creo que hay mucha gente que me conoce, pero yo creo, Ariel, también es bueno contar un poco de mi background, Totalmente. porque, bueno, nosotros, ya no solo Deiser, sino yo en concreto, mi relación con Atlassian se remonta al año 2007 y voy a hacer un poco de historia, de cómo surge el vínculo de mi empresa de Deiser con Atlassian. Nosotros en el año 2007 hacíamos cosas muy parecidas a las que estamos haciendo ahora, pero con otro modelo y con otras herramientas. En concreto, una que le he comentado a Ariel hace un rato, que se llamaba Enterprise Architect y que nosotros implantábamos en los clientes. Y siempre me gusta mencionar al cliente y mencionar a la persona porque nos cambió la empresa. La persona es Enrique Ortega, ya creo que se ha retirado, era responsable de QA de ING Direct y recuerdo perfectamente en una reunión en el que estábamos presentándole de Enterprise Architect, me dijo, me encanta esta herramienta, pero hemos visto una que me gustaría que vieses, que se llama Jaira,
que es un defect tracking, es una herramienta de gestión de defectos, pero le vemos un montón de posibilidades. Si te parece, échale un vistazo, porque si la distribuís probablemente nos interese. Y así nació. Yo llegué a la oficina, me descargué Jira, me descargué Confluence, digo descargar porque entonces no era cloud, y ya entonces, en ese año 2007, me enamoró lo que hacía Jira, lo que hacía Confluence. Solo tenían esas dos herramientas. Una empresa extraña, australiana, que eran 100 personas, ciento y pico, y en mayo del 2007 nos convertimos en partners de Atlassian. De hecho, en esa época prácticamente nadie entendía qué era lo que les estábamos contando. Pero yo en el año 2008, 2009, y ahora lo vamos a rescatar un día de estos en LinkedIn, yo publiqué un post que se llamaba más o menos Jira, una herramienta para para todos los negocios. Perdonar un poco esta parte de historia, pero a mí me encanta la historia. No sé si estáis viéndome en pantalla, veis detrás de mí una biblioteca tremenda. Yo tengo cerca de 4.000 libros físicos y otros 2.000 en formato Kindle. Y una de las cosas que me apasiona era la historia. En ese momento yo estaba leyendo cosas del siglo XVI y había un personaje que me estaba fascinando, que era Tomás Moro. Y a Tomás Moro, por su manera de ser, por sus características, decían que era un hombre para todas las horas, porque siempre podías contar con él, siempre podías hablar con él, siempre te daba una conversación. Entonces yo lo que quise era ver el potencial que tenía Jira en esa época, que era de Project Tracking, y nosotros empezamos a verle pues el uso que se le está dando ahora. De hecho, yo recuerdo personalmente que a Leo Díaz le contratamos en el workflow de gestión de recursos que teníamos implementado en Jira en el año 2008. Y todavía lo mantenemos por ahí. De hecho, le entrevisté yo. Veíamos gestión de personas, veíamos gestión de servicios, veíamos gestión de metodologías, gestión de todo. Y arranco con esto porque en el fondo lo que estamos construyendo ahora es eso, pero con todos los medios que tiene Atlassian. Y me alegra enormemente tener esa visión de que hace 16 años empezábamos a ver, pues eso, yo hablaba de gestión de checklist, de gestionar las ISOs en Jira. De hecho, en el año 2010 nos dieron el sello ISO 27001, que luego nos renovamos, pero lo tuvimos durante varios años, y el auditor destacó especialmente el uso que hacíamos de Jira para poder obtener la certificación 27001. Es Todo esto. que, perdón, pero porque yo también creo profundamente que se llegó hasta lo que es hoy el entorno cloud por todo lo que hicieron los partners, ¿no? Todo lo que fueron avanzando los partners, lo que fueron capaces de lograr. No sé, Guillermo, si se Totalmente. dice. Ah, sí, ¿estás ahí? Porque no te veo en la cámara, perdón, justo te interrumpí ¿A mí? y sí, te fuiste de la cámara. Ay, O yo pues no te veo. yo estoy. Espérate. ¿No me ves? A ver, se te escucha, ¿no? ¿Y A la ver. proyección se ve o no? La proyección, sí, perfecto. No sé si soy yo solo, a ver si alguien en el chat A mí me a confirma. mí la cámara la tengo encendida. Sí. A ver. No, está la presentación, pero a mí me. You can unmute. A ver, dame un momento que Claro, veo si. sí. Un momento, te llevo a backstage. No. Bueno, tenemos un problema técnico. No, no, no. Ahí estamos. Ahora seguramente ya va a reconectar. No, justo ahí me parece que. No sé si cayó. A ver, un momento que ya reconectamos. Vale, a ver. No hay nadie que diga. Ahí estamos, ahí Mira, estamos.
Ah, vale, vale. Disculpe, no sé qué pasó. Decía la gente que no se veía, no sé por qué, yo sí lo ¿Sabes qué estaba. me parece? Fue que yo empecé a hablar y te quiere escuchar más a vos, el Airmeet, que a mí. Así que Ah, mejor no te interrumpo más. no te preocupes. Pero ahora se ve todo, ¿no? Otra vez. Sí, sí, perfecto, Vale, perfecto. vale, pues como estábamos diciendo, en el fondo vamos a hablar de eso. Y como bien decías, nosotros teníamos la facturación, teníamos todo el sistema. De hecho, nosotros, uno de los grandes éxitos que tuvimos en esos primeros años es que nuestras demos en los clientes estaban basadas en lo que ya teníamos implementado. Teníamos implementado como 6 o 7 procesos. Y buena parte de los procesos ISO 27001, y os hablo del 2011, con lo cual se podía hacer con un server súper cutre de esa época, los teníamos implementados. Esas son las bases de lo que tenemos ahora. Y Atlassian ha ido creciendo y ha ido creciendo hasta un punto donde ahora lo que nos está presentando es una plataforma en la nube, hacia la que está empujando a los clientes. Y yo lo puedo entender. Le estaba diciendo también a Ariel antes de empezar que nosotros en la Camino Vital de Deiser, nosotros en el año 2007 nos convertimos en partners, en el año 2011 nos hacemos Platinum Partners y así hasta ahora. Luego también en el marketplace hemos conseguido bastantes logros. Pero en esa época nosotros teníamos varias áreas de actividad y tuvimos que renunciar a una, que no era mala, pero no podíamos perder el foco. Yo por eso entiendo también ese foco de Atlassian hacia cloud, que está en algún momento disrumpiendo a la gente que está utilizando data center, pero es necesario el foco. Pero lo que está claro es que ahora hay nuevas realidades en el trabajo. Esto estoy utilizando ya parte de esas presentaciones que estaba comentando antes. Por un, por un lado, la existencia cada vez mayor de silos, cada área tiene sus propios silos, sus propias herramientas, datos propios que a veces la profusión de herramientas no necesariamente es positivo porque hace que cada una de las organizaciones o suborganizaciones tengan diferentes departamentos que tienen sus propios datos. La productividad de los equipos distribuidos es un problema porque estamos en un híbrido donde de repente hemos pasado de full remote a previamente todo en la oficina. Ahora estamos en realidades en donde la gente se intenta adaptar al mundo asíncrono, pero no todavía está encajando esas piezas. Y evidentemente hay un elemento fundamental para mí, que es el impacto de las IAs generativas. Es decir, está cambiando el mundo. Yo creo que luego lo vamos a comentar porque creo que es así. Las IAs generativas nos están haciendo ver el mundo de otra manera y haciendo que las herramientas avancen de una forma cada vez más rápida y está cambiando los roles. Por tanto, todos esos elementos nos obligan y obligan al fabricante de soluciones a tomar decisiones y a construir esas soluciones de una manera determinada. Y Atlassian lo que nos muestra, lo que nos presenta, es lo que ellos llaman el System of Work, que no es nada más que una infraestructura en la nube dotada de una serie de características suficientes desde el punto de vista de la seguridad, de la fiabilidad, del compliance, etcétera, para que la organización pueda navegar en esa nube, en ese software as a service, y tratar de integrar lo mejor posible una o más piezas de todo ese mundo Atlassian, con el objetivo de intentar que las organizaciones puedan conectarse fácilmente utilizando partes, piezas de esa solución y trabajar y alcanzar los objetivos de negocio de una manera relacionada, coherente y en el menor tiempo posible. Es decir, tratar de fomentar el trabajo entre las distintas áreas con independencia de que sean de tecnología o de negocio para acelerar todo el proceso de generación de valor en las empresas. Y ahí es donde Atlassian ha alcanzado un punto de madurez que no es más que el resultado de 25 años de evolución, de 300.000 clientes con los que está trabajando, donde no es lo mismo poder tener en la nube esas 300.000 instancias o 200.000 o las que sean y poder aprender y replicar todo eso en una infraestructura que cada vez va mejorando, a tenerlo de manera dividida y aislada en on-premise, donde realmente ese know-how no lo llegamos a tener y donde yo como organización no soy capaz de mejorar con el tiempo porque al final no tenemos más que estar vendiendo islas. Es decir, un data center o un server es una isla que yo vendo, pero a la cual no puedo acceder o me resulta muy difícil
y yo no puedo tener los elementos de mejora suficiente para que con el paso del tiempo tanto mi infraestructura como mis soluciones vayan mejorando. Por tanto, ese System of Work lo que busca es eso. Y con un principio fundamental, y es que las piezas estén unidas. Los elementos fundamentales y la columna vertebral de lo que supone el trabajo en equipo esté unido desde el principio hasta el final. ¿Y cuál es el principio? Los objetivos estratégicos. ¿Cuál es el final? Los resultados, los outcomes. Y entre medias que tenemos, la gente que trabaja, el trabajo que realiza y el conocimiento que se distribuye en las organizaciones. Los principios es tratar de realizar eso y unirlo todo para que exista trazabilidad, conocimiento, capacidad de compartir esa información y, por tanto, poder tener una mejor información sobre qué es lo que tengo que hacer para, a partir de algo que generalmente está desconectado de la realidad de las personas, poder obtener el resultado que estratégicamente estoy buscando. Algo que es muy sencillo y es poder encontrar trazabilidad, que desde yo un objetivo estratégico sea capaz de alcanzar y seguir una línea recta o más o menos recta hasta obtener el resultado. Y eso evidentemente supone pues, menos tiempo para aumentar el valor, tener a la gente unida y sobre todo con un sentido de organización mucho mayor, porque de alguna manera mi trabajo cobra mucho más sentido y en tercer lugar, por tanto, un retorno de inversión mucho más elevado. Que al principio esto se refleja probablemente en un coste más alto desde el punto de vista monetario, pero un ROI desde el punto de vista cualitativo y de valor, de competitividad y de posicionamiento con respecto a mi sector y a mi competencia, mucho mayor de lo que yo estoy esperando. Básicamente, ese System of Work, como sabéis, está formado por todo el conjunto de soluciones que forman parte ahora del espectro Atlassian, que aquí aparecen en 4 grupos fundamentales, las soluciones orientadas al liderazgo, a los equipos de liderazgo, como son Jira Align y Focus, Focus que se anuncia en Barcelona y se presenta ahora en Anaheim, la parte de desarrollo de equipos de software, en el que tenemos fundamentalmente Compass, Bitbucket y Jira Product Discovery, sin denostar el resto de elementos. Evidentemente va a hacer falta un Jira, va a hacer falta un Confluence, vamos a utilizar Loom constantemente, pero evidentemente a la hora de desarrollar software, digamos que la columna vertebral es esa, la parte de gestión de IT o de gestión de servicios, reflejado en Jira Service Management, mucho más allá de TI, en donde ahora ya estamos alcanzando, y es una de las maneras en las que Atlassian llega a extenderse más allá de los departamentos de desarrollo, pues a través de legal, a través de finanzas, a través de marketing, a través de personas, de tal manera que soy capaz de construir sistemas extendidos, pero unidos realmente con las piezas dentro de mi organización. Y, por supuesto, la parte central, el, digamos, Atlassian de toda la vida, que es Jira y Confluence sobre todo, vitaminado con Loom para poder hacer comunicación en asíncrono cada vez más, y Robo, que para mí es la gran solución, es el gran nuevo descubrimiento desde el punto de vista de la interfaz de usuario con el mundo. Es decir, lo que debe de convertir a Atlassian en una orquesta sinfónica capaz de gestionar todos los instrumentos, en lo que algunos de los instrumentos son sus propias soluciones y otros instrumentos van a ser soluciones ajenas pero conectadas con mi capa o con mi infraestructura. Y, por supuesto, la parte de apps, las desarrollos de terceras partes, etcétera, etcétera. En definitiva, un edificio en donde conviven y se comunican todos los equipos de trabajo. Esta es digamos, la metáfora que utiliza Atlassian y que creemos que refleja muy bien todo. Pero refleja bien todo, incluso los problemas. Al final, todos estos departamentos tienen sus guardillas, tienen sus trasteros. Y el problema es que muchas veces esos trasteros han estado con la puerta cerrada. Es decir, los leadership teams tienen su trastero, que es mis datos, el equipo de personas tiene su trastero, que son sus datos, y eso es lo que va generando los silos a veces. Es decir, tenemos un edificio donde aparentemente todo está conectado, pero muchas veces al final quedan esos agujeros cerrados donde no somos capaces de obtener toda la información que necesitamos para poder desempeñar y alcanzar nuestros objetivos. Y aquí aparece otro elemento más, que es la parte de IA. La inteligencia artificial nace para potenciar todo esto. Por un lado, recordar, tenemos la parte de los servicios relacionados con las propias soluciones de Atlassian, Atlassian Intelligence,
en el que son propiedades, características incorporadas en las herramientas ya existentes de Atlassian, Jira, Confluence, Jira Service Management, etcétera, en donde yo puedo ayudarme y en teoría me va a ayudar para consultar, para tomar decisiones, etcétera. Y como sabemos, para poder sacar el mejor partido posible de cualquier servicio de inteligencia artificial, subyace la necesidad de que el dato, la información que utiliza, sea lo más de mayor calidad posible. Por tanto, ese contexto, todo lo que rodea a mi consulta, todo lo que rodea a la información que yo necesito, toda esa información que hay alrededor, cuanto más y mejor conectada esté, más y mejor calidad me dará en la respuesta de la consulta que yo estoy realizando. Por tanto, en la misma medida que la calidad y relaciones de los datos que va almacenando el sistema se vayan produciendo, iré obteniendo una mayor calidad en la consulta y una mayor rapidez y un mayor valor en todas las consultas de información que yo tome. En Atlassian, evidentemente, recordar que tenemos dos elementos, Atlassian Intelligence, lo acabo de decir, y Robo. Robo, que es, de alguna manera, ese producto standalone, es un producto separado, pero unido a su vez con Jira y Confluence, que ejerce como de elemento de conexión. Como figura, para mí, como interfaz. Es como, de alguna manera, es la puerta que se abre para que yo le pida toda la información posible a mi sistema, a mi plataforma Atlassian, y sea capaz de reunir todas las piezas de información contextuales y directamente relacionadas con la consulta para devolverme la mayor cantidad de información posible sin necesidad de tener una app o una interfaz gráfico ni visual determinado. Desde mi punto de vista, Robo como herramienta es uno de los futuros en ese interfaz. En todo este elemento, ¿qué es el Teamwork Graph? El Teamwork Graph es, para mí, el contenedor, la capa de datos, y lo vamos a ver ahora, que va acumulando de manera, digamos, en segundo plano, sin que nosotros seamos conscientes de ello, toda la información que mi infraestructura, mi plataforma, mi instancia Atlassian, llamémosle Jira, Confluence, Jira Service Management, dependiendo de lo que tenga, todos los datos, todas las personas, todo el trabajo, todos los objetos que se acumulan con el paso del tiempo y que se relacionan entre sí de manera natural para que cuando yo haga una consulta, cuando yo necesite profundizar en la información de mi infraestructura, reciba la mayor calidad posible en base a toda esa información, esa capa de datos cuya calidad se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que se va realimentando. Desde mi punto de vista es la manera de decir adiós a esos silos de información en tiempo real y por otro lado es la manera de abrir esos trasteros de información que tiene cada área, que tiene Jira o Confluence o el área de recursos humanos o el área de legal, etcétera, y a través y gracias a la existencia de ese cloud, de esa infraestructura, vamos a ser capaces de relacionar, contextualizar y devolver a la gente. En definitiva, el Teamwork Graph es la capa de datos inteligente de las plataformas o de la plataforma Atlassian y mapea todos los objetos que se van produciendo, tanto desde el punto de vista de objetos como de relaciones, como un inmenso modelo de datos altamente complejo y que se va produciendo a lo largo de las interacciones que vamos realizando entre las distintas piezas de Atlassian para capturar, relacionar y reforzar el contexto y la información que estamos manejando. Es como una especie de magma, como si estuviéramos hablando de la propia Tierra, magma que por dentro se va realmente haciendo, se va relacionando y conforme nosotros creamos issues, relacionamos objetos, creamos documentos, etcétera, esa capa, ese Teamwork Graph va estableciendo las relaciones, los datos, las asociaciones correspondientes para que nosotros podamos contextualizar o recibir respuestas contextualizadas y con mayor calidad. ¿Te puedo hacer una pregunta polémica? Perdón, en todo esto. Sí, hombre, venga. No, es que yo creo, y tengo la misma visión, bueno, muy similar, obviamente
vos tenés mucha más información y lo ves desde por ahí otro punto de vista, pero yo veo, y a mí me encantan las herramientas de Atlassian y soy muy fan de Atlassian y me gusta trabajar con Atlassian, pero lo veo como que está tratando de que las empresas sean en algún punto Atlassian driver, ¿no? Que sean, Sí, está yendo para ahí, que eso me da un poco de cosa como de decir, bueno, pero está tratando de capturar, pero tampoco veo de qué otra manera se podría hacer para que todo esto esté conectado, claro, pero ¿no? date cuenta que tampoco está buscando un vendor locking real, es decir, un bloqueo de vendor. Si te das cuenta, y lo veremos luego, gracias al Teamwork Graph y gracias a esa parte de conectores, realmente Atlassian, yo creo que, evidentemente, claro que busca al final, cuanto más clientes tenga, mejor, pero no necesariamente. Es decir, gracias a la creación de ese Teamwork Graph y a esas conexiones con el entorno, para mí, y de hecho lo vamos a ver al final con el ejemplo que os voy a poner, yo a lo mejor puedo tener una herramienta de recursos humanos, por ejemplo, pero utilizar Atlassian para no tener que entrar en esa herramienta, pero sí guardar la Claro, información ahí. Es decir, yo puedo en un momento dado, en mi contexto diario, imagínate que esa herramienta sí se utiliza en el día a día, pero en el contexto en el que yo la necesito ahora, no debería de tener que entrar, porque yo estoy en el está bien. contexto Atlassian. Entonces, lo que yo creo que está buscando Atlassian, más allá, que evidentemente también tienes razón, de intentar penetrar en la mayor cantidad de elementos posibles, pero también respetando aquellas áreas en las que ellos son conscientes de que no tienen mucho que hacer. Pues a lo mejor en la especialización de recursos Ujú. humanos, o en el mundo SAP, o en el mundo CRM. Entonces, sí lo veo, pero sí que creo que no es, no, y yo ahora lo veremos, la existencia de los conectores es lo que a mí me da la pista para decir, no, Atlassian lo que quiere es ser la orquesta, Atlassian lo que quiere es ser la columna vertebral, pero Claro. no quiere ser todos los huesos del esqueleto. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Y le da mucho más sentido. Mi siguiente pregunta iba a ser, como para que también los que nos están escuchando lo vean o lo escuchen de vos, que si Robo era esa parte, ¿no? Esa parte que va y se conecta hacia afuera, pero bueno, lo acabas de contestar, Para porque en mí sí, para mí definitiva es es como eso. la puerta, es la puerta que se abre y que previamente ha permitido que gracias a ese Teamwork Graph, a esa información almacenada, construye la respuesta. Lo que sí creo es que Robo es un destructor de interfaces, para mí. Ah, ¿Por qué? Porque al final en mi interacción con Robo, yo a veces con que Robo me dé la información, yo ya no necesito. Hay Eso genera un sí, debate que a lo mejor daría sí, 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 para otro Atlassian Expert, ¿eh? Y sí, que sí. creo que es muy interesante y que podríamos tener a la vuelta de Anaheim. Vale, vale, Vale. totalmente. Pero bueno, Pues, sigamos, pero sí me respondiste. A ver, la parte de que, claro, yo trabajo en mi día a día con, no sé, con cualquier otra herramienta tecnológica, pero que en el momento determinado que se necesite esté en un lugar que sea el único punto de confianza, es claro, algo que es válido y es la única manera de hacerlo también. tú fíjate que se habla mucho del single source of truth, Bien. yo Ujú. hablo del single source of work. O sea, Muy bien. claro, para mí Atlassian es el single, la fuente única de trabajo. Es como el gestor de tareas. Es como una máquina, el ordenador, el ordenador en el sentido de ordenar las tareas. Empieza a tener la percepción de que Atlassian lo que hace es orquestar el funcionamiento de la empresa. Pero luego cada pieza, cada instrumento, es Salesforce, es ServiceNow, es Adobe, es cualquiera de esos. Pero lo que es la columna vertebral, como te digo, Sí, es Atlassian. Eso sí, si luego hay tiempo, en las preguntas podemos desarrollarlo. vale, vale. Pues sigo. Eh, Sí, adelante. Integración y conectividad. Evidentemente, el Teamwork Graph permite pues, integración entre las diferentes herramientas, rompe esos hilos, como os digo, al construir contexto, me permite relacionar datos aparentemente no conexos, pero que sí tienen relación, y lo veremos también luego, y permite también poder tener una percepción de unicidad de producto.
porque a través de una issue estará relacionada con un documento que a su vez estará relacionado con una página de Atlassian. Todo eso lo va almacenando el Teamwork Graph y cuando yo hago una query me va a responder como un todo, toda esa información, como si realmente estuviese hablando de una única estructura más que de varias piezas de una plataforma. Por supuesto, procesamiento y almacenamiento de datos que me va a permitir almacenar datos, al menos momentáneamente, de terceros, con enlaces a través de las APIs de Atlassian, con un almacenamiento que es lo que se llama data depot. Luego voy a mostrar 3 gráficos que permiten conocer muy bien cómo son las cosas por dentro del Teamwork Graph. Y en ese data depot se almacenan los datos propios del mundo Atlassian, los datos, o al menos referencias a los datos de las three-part applications, es decir, las apps del marketplace y las apps con las que me conecto, y a partir de ahí luego relacionarlos. Toda esa información se va guardando en el Teamwork Graph y se va actualizando con el paso del tiempo. A su vez, el Teamwork Graph intenta mapear esa información a lo largo de diferentes fases para poder seguir vinculando esa relación, insisto, todo esto de una manera transparente conforme nosotros trabajamos con la plataforma. Es como una especie, como digo yo, de magma que va cociendo, que va construyendo relaciones, que va permitiendo que luego, cuando yo consulto esas relaciones, pueda obtener la información que necesito en un momento dado, uniendo piezas de diferente naturaleza cuando aparentemente serían piezas desconectadas, que no lo son realmente. Mejor conocimiento y automatización, y luego seguridad y cumplimiento. Esta es una parte que todavía está en construcción. Creo que Robo ya está anunciando temas relacionados con Data Residency. Recordar que es uno de los caballos de la batalla. El mundo, sobre todo en Europa, es muy diferente desde el punto de vista compliance, y realmente ese es uno de los caballos de la batalla que yo creo personalmente que Atlassian está intentando reducir en cuanto a complejidad. Creo hoy mismo ha salido la noticia de que Atlassian ha sido valorado como FedRAMP Moderate Authorized, es decir, que ha sido catalogado como aceptable dentro de determinadas líneas de exigencia de las organizaciones públicas americanas, y eso es un salto en cuanto a seguridad, en cuanto a compliance, en cuanto a cumplimiento de reglas que cada vez más vamos a exigir. Pero sí que es verdad que la parte de seguridad y cumplimiento todavía es un must que debe de cumplir Atlassian. Por tanto, es un enfoque unificado, un enfoque estandarizado, y que vamos a ver a través de este cuadro. Fijaros, esta es la plataforma Atlassian. Por un lado tenemos la infraestructura, que son todos aquellos aspectos que hacen que la infraestructura sea robusta, escalable, que cumpla los aspectos privados, la seguridad y el performance, es decir, todo aquello que no se ve, pero que es fundamental para que una empresa corporate te contrate, básicamente. Sin nada de eso, una gran empresa no va a apostar por una plataforma como esa. Por otro lado están las experiencias. Las experiencias son los puntos de contacto, digamos los points of consultant, los UIs, la manera de ver, la visualización de datos, la automatización, el Atlassian Intelligence y la búsqueda que se hace a través de Robo. Y luego está el Teamwork Graph, que es ese gráfico que lo que hace es modelar la información. En el fondo es una abstracción. No es nada más que un modelo de datos extremadamente complejo, pero es el resultado de 24 años de experiencia y 300.000 clientes. ¿Qué es la gran ventaja que tiene Atlassian? Atlassian, probablemente el ingreso por cliente en Atlassian es mucho más bajo que el de ServiceNow, pero la diferencia es que ServiceNow tiene 8.000 clientes y Atlassian tiene 300.000. Es una gran diferencia a la hora de poder extrapolar comportamientos, conocimiento, poder mejorar una plataforma. Tiene una mayor escalabilidad en cuanto a los casos de uso, y eso le está ayudando a reforzar mucho más rápidamente su plataforma. El Teamwork Graph lo que hace es modelar una issue, una página, un elemento de una app, etcétera, en elementos, en objetos, en acciones, en personas, en objetos gráficos, etcétera. Básicamente es establecer una modelización en elementos de alto nivel. Fijaros que aparecen conceptos como campaña, sprint, idea, inside work, los 4 básicos que hemos visto al principio, sí. El objetivo, el trabajo, el conocimiento y los equipos, pero a su vez todo el resto de conceptos y abstracciones que nosotros estamos acostumbrados a manipular. Ese es el Teamwork Graph por dentro, es una red de conceptos. Conceptualmente hay objetos y relaciones. Para los que estamos acostumbrados, que somos boomers y que venimos del mundo de modelos de datos relacionales, etcétera,
no nos sorprende esta figura porque estamos hartos de modelar información. Esto es una modelización de alto nivel, donde ya no estamos hablando tanto de los modelos en relación, sino modelos de bases de datos vectoriales, etcétera, que son los que van almacenando todo esto, porque hay que optimizar. Evidentemente, esto es una cantidad ingente de datos, lo que está fluyendo por debajo de esa infraestructura. Por encima tenemos las experiencias, es decir, el punto de contacto por donde yo pido, por dentro yo pregunto cosas, robo mis interfaces, mis dashboards, mi CBI, mi visualización concreta con Atlassian Analytics. Toda es la parte de experiencia, es la manera en la que yo solicito información. Y por otro lado, por tanto, y por debajo lo que hemos visto antes. Toda la infraestructura corporativa, que es lo que me permite que esto sea fiable, que cumpla el compliance, etcétera, etcétera. Básicamente aquí tenéis una figura más o menos similar. Y aquí lo tendríamos un poco relacionado con los diferentes departamentos. Conforme ese Teamwork Graph va construyendo relaciones con las áreas de marketing, con las áreas de liderazgo. ¿Os acordáis del System of Work al principio? Parecía el leadership arriba, con Focus y con Align, etcétera. Por debajo, esta red va construyendo todo este tipo de relaciones. Pero es que además este mismo gráfico que estáis viendo aquí, que como veis la parte de arriba son las experiencias y la parte de abajo, de nuevo, la Enterprise Infrastructure, esos cuadraditos que estáis viendo ya no solo son los objetos Atlassian, ya son también los objetos relacionados con otras soluciones. Ahí es donde entra, Ariel, la parte de conexión con el exterior. Sí. ¿Vale? Sí, ahí está Salesforce, Figma. Justo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo sigo contando con ellos porque mi cliente lo necesita y porque se ha acostumbrado a él, pero lo que le estoy diciendo al cliente para ganarle, es decir, haz la consulta a través mío, porque yo te voy a romper las barreras en cuanto a la relación de la información con esos productos con respecto a Atlassian. Yo voy a ser tu puerta de conocimiento. Yo voy a ser tu portal, tu gran portal en donde vas a preguntar. Y evidentemente, de ahí viene lo siguiente, cuanto más tengas mío, mejor, porque voy a trabajarlo mejor, pero si no lo tienes, igual de bien, porque yo me voy a conectar con ServiceNow, te voy a dar el conector, me voy a conectar con Adobe, te voy a dar el conector, me voy a conectar con Salesforce, te voy a dar el conector, y tú vas a poder seguir haciendo esas queries, pero dentro de mi single source of work, que es al fin y al cabo lo que gestiona el día a día de la organización, el trabajo de la gente. Yo desde mi punto de vista, yo hacía, y si siempre he echado un poco en cara hasta cierto punto el no ver un pitch claro en Atlassian de ese conjunto de herramientas, y yo reconozco que desde que vi estas ideas, el concepto de Teamwork Graph, etcétera, de pronto es como si ves la luz, dices, ya está, esto es lo que quieren. O sea, quieren ser la orquesta, el orquestador de acciones de una organización, y yo te facilito las cosas, yo te abro las puertas, no te preocupes que yo te las voy a abrir. Sí, lo que le faltaba era el framework, Totalmente. ¿no? De poder ordenar y decir, bueno, así es la manera que se trabaja con una Y plataforma. para eso necesitas la nube, es que no tienes otra. Sí, Es la sí, nube sí, la que te va a dar la unión de esas piezas. Y sí. tu conocimiento, porque es una infraestructura que ya gestionas tú, con lo cual tú eres quien la mejoras, las conoces, obtienes métricas de 1000 tipos, porque estás gestionando 100.000 instancias en la nube, con lo cual tienes un know-how ahí bestial. Y este, Sí. por ejemplo, es el ejemplo de los que ya se anunciaban el año pasado, esos conectores que iban a permitir construir el Teamwork Graph. Pues fijaros los que hay. Pero es que esta semana pasada, si seguís LinkedIn, Serif Mansur ya lo ha anunciado. Es más, es que en Atlassian ya tenéis esa página. Hay una página en Atlassian ahora mismo que si entráis a ver robo, os van a aparecer ya estos conectores. Ya están publicados. Esto ya no es un vamos a anunciar. Esto ya es ya tenemos estos conectores. No sé si son estos, pero ya os digo, si seguís las publicaciones de Serif, lo veréis. Lo que pasa es que, claro, uno se pone a ver esto, yo le digo, por ejemplo, a los consultores que estén en el chat o a los administradores de Jira en el chat, o si lo ven después por las redes, que me escriban a mí o a Guillermo si quieren, pero ¿cuántos con Data Center o Server hemos integrado con todo lo que está acá? Sí. No iba a nombrar alguno, pero con todo, porque yo creo que por lo menos con 10 de los que está acá he tenido experiencia y el resto debe haber tenido experiencia con muchos más. Pero, por ejemplo, DocuSign, bueno, Tableau, ni hablar, sí, todo. Pero son arcos de iglesia, porque son tu arco de iglesia. Sí, por eso ¿entiendes? digo, y esto Claro, viene aquí para solucionarnos eso, porque el tiempo que hemos perdido claro, en esas integraciones.
Claro, eso la nube lo facilita. ¿Por qué? Porque te permite la pieza, es mucho más sencillo, las interfaces, las conexiones son mucho más sencillas. Si todo esto se ha hecho, pero ¿a qué precio? ¿A qué Sí, precio hemos estado haciendo todas esas cosas? Un precio gigantesco. sí, sí, sí. Fijaros que en el fondo el Teamwork Graph funciona, yo no sé, yo ahora llevo unos meses en el que estoy, digamos, renaciendo, es decir, es como, yo estoy como en modo startup con Deiser, con el mundo de la inteligencia artificial me está apasionando y estamos haciendo pruebas. De hecho, en Deiser tenemos una iniciativa de dotar a todo el mundo de cuentas de pago, o sea, por parte de la empresa, para que la gente refuerce, sobre todo como herramienta potenciadora del trabajo a cada una de las personas. Y hay un concepto en el mundo de inteligencia artificial que es el concepto de RAG, el Retrieval Augmented Generation, que es una manera de mejorar la calidad del prompt cuando yo lo que quiero es especializarlo en un conocimiento particular. Imagínate que yo estoy utilizando ChatGPT, pero quiero hacer una pregunta relacionada con Deiser. Claro, si yo a ChatGPT le pregunto algo relacionado con Deiser o con respecto a la manera en la que Deiser puede hacer las ofertas, la información que puede tener de referencia es como muy general. ¿Por qué? Porque casi toda la información que Deiser puede tener propiamente suya no está accesible, es decir, la tengo yo. Lo que hago con un RAG es realmente, utilizando bases de datos vectoriales, es construir una fuente de conocimiento local de tal manera que mi LLM, cuando yo hago la query, por ejemplo, de algo relacionado conmigo, antes se dirige a ese RAG. Es decir, va a intentar recoger el contexto necesario para la pregunta que estoy yo haciéndolo en función al tipo de información. Por ejemplo, yo digo, oye, ¿de qué manera me puedes ayudar para que Deiser pueda mejorar la calidad de sus ofertas? Esa pregunta se la puedo hacer y si yo no tengo el RAG, pues vale, pues entra, busca, mira, piensa, monta tokens y me Ah, responde. Con el RAG, si yo monto un RAG en donde pongo 2.000 ofertas de Deiser, 2.000 resoluciones, cómo hemos evaluado un montón de cosas, lo que hará es ese mismo prompt irá al RAG, cogerá información, se la llevará, volverá con la información mucho más tuneada y no solo enriquecerá el RAG con lo que vuelva, sino que a mí me dará una información mucho más concreta. ¿Vale? Bien, pues así funciona el Teamwork Graph. Es como un RAG. Yo claro. siempre, más o menos lo mismo. Fijaros que si seguís la secuencia de este esquema, el uno es que yo pregunto a través de los productos robo, etcétera, y lo que hago es preguntar a Atlassian Intelligence. Y Atlassian Intelligence lo que hace es, se va al Teamwork Graph, que es donde está todo. El Teamwork Ah, Graph está toda la información, todo lo que hay, está todo relacionado. Y ahí es donde busca contexto. Y en el siguiente paso busca contexto recogido de aquí más lo que hay en cada una de las herramientas propias de Atlassian, porque eso está ahí. Es decir, mi dato de Jira está en Jira, pero él recoge contexto para enriquecerlo. Se enriquece de nuevo con la parte de Atlassian, paso 3, y con todo eso lanza la pregunta al LLM, que es el que le responde y finalmente eso va al usuario. Es esa parte que veis entre el 2 y el 3 el que enriquece definitivamente el contexto de la respuesta, porque está entrando en todo lo que hay almacenado de mi Jira, de mi Confluence, más lo que haya recogido de las terceras partes, que puede ser mi conversación en un team, mi documento Word o mi documento Salesforce, por ejemplo, mi informe Salesforce, siempre que tenga el conector adecuado. ¿De acuerdo? Fijaros mm. que pone internal model que mapea objetivos, proyectos, sprints, issues, páginas, status, commits, todo, está ahí todo, pero es que está todo más lo que tenemos desde fuera. Esto Y- que, sí, dime. no, una pregunta te quería hacer esto, porque hay un paso que es muy previo. Hay una pregunta en el chat ahora también te voy a hacer, pero hay un paso que lo veo muy utópico en algunos lugares, que es cuánto orden tenés que tener en todo esto para que te devuelva algo, información correcta. Y pienso inmediatamente en un Confluence que sea un lío, que el otro día puse un post yo de eso. Pues Que, acabas de abrir un campo de consultoría maravilloso que se abre a continuación, que es la de la calidad del dato. vale, bueno, listo. Y bueno, entonces después me lo respondes. Y la otra es, ¿Me gracias Juan entiendes? Es Martín. decir, esto genera una necesidad, por supuesto que tienes Claro, razón. La calidad, o sea, si yo tengo basura, el prompt devuelve basura, es así. Eh,
Pero si yo además le digo, oye, yo te ayudo a que esto, es como una excusa más, Sí, en el buen sentido para transformar lo que hay, para mejorar lo que hay. Para mí es una oportunidad tremenda para los que nos sí, dedicamos a mejorar las organizaciones. sí, sí, totalmente. Te hago una pregunta que hace Juan Martín Bortolazo, un amigo también de ¿Quién acá es de la ese? Atalaya Expert y un amigo personal Yo también. creo que le he visto por ahí en algunas, sí. Sí, bueno, somos los dos argentinos y nos conocimos hasta hace poquito, estuvo viviendo acá en mi casa. Sí. Sí, sí, porque andaba por acá y bueno, nada, tenía que parar en algún lugar. Y nada, ahí nos pregunta que considerando el Teamwork Graph, que el Teamwork Graph recopila y analiza datos de diversas interacciones dentro de una organización, ¿qué medidas se implementan para garantizar la privacidad y seguridad de la información sensible? En Que era un poco lo teoría, que... en teoría el Teamwork Graph debe respetar cualquier nivel de seguridad establecido. O sea, va a poder hacer lo que tú le dejes hacer, en teoría. Granularmente, si tú hay cosas a las que no tienes permiso, hacer la consulta y no te lo va a dar, porque tú no tienes No, permiso para acceder a esa información. Otra cosa es la complejidad de eso y que a lo mejor, y que supongo que todavía tendrá un periodo de madurez, pero teóricamente hablando, yo de hecho he hecho ya alguna prueba con Robo y yo hay cosas a las que no tenía permiso, por ejemplo, y no me las ha dado. Simplemente. está bien, o sea, va respetando los niveles de seguridad Sí, que efectivamente. tenemos históricamente, digamos. Sí, 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 efectivamente. Está muy bien. Sí, Está muy de bien. hecho ya te digo que a mí, yo al menos las pruebas que estoy haciendo internamente, y si no lo haces, es un bug y hay que reportarlo, está claro. O sea, el objetivo es ese No, y lo respeta, teóricamente debería respetarlo. ¿Vale? totalmente contestado. Gracias. Ahí nos agradece Va, pues por la sigo. respuesta. Sí, Bueno, adelante. aquí simplemente lo único, esto ya son gráficos que se han compartido en algún otro momento, pues la diferencia es que ante una query determinada, pues lo que hace Robo con el Teamwork Graph básicamente es, pues eso, consultar el Teamwork Graph, pide contexto, le devuelve contexto y eso hace que un prompt que de la otra manera, pues a lo mejor pudiese ser mucho más sencillo la respuesta, como veis aquí, pues gracias a ese Teamwork Graph, lo que ocurre es que la respuesta está muchísimo más contextualizada. No solo te dice que eso se va a terminar, sino que te da más detalles que ha detectado. Y ahí ya entra la propia calidad del LLM más toda la cantidad de información que esté relacionada en el Teamwork Graph e, insisto, a la que tú tengas derecho en base a tus permisos. Y eso también afecta a mis conexiones. Yo puedo traer de una herramienta externa todo aquello, o sea, de alguna manera yo como usuario puedo acceder a aquello a lo que los permisos me permiten hacer. O sea, y que entiendo que ese es uno de los grandes challenges que tiene Atlassian de evitar cualquier fuga en ese aspecto y es fundamental para ello. Pero en teoría el prompt queda mejorado gracias a esto. Dentro, ¿qué es lo que ocurre? Estos son unos gráficos curiosos. Lo voy a comentar un poco. Yo no soy técnico, pero dado que íbamos a hablar del Teamwork Graph, sí he querido intentar profundizar un poquito en algunos aspectos. Y esto es como, de alguna manera, cómo se ve por dentro, cómo sería un modelo de alto nivel a nivel abstracto. Por un lado tenemos, esto es muy parecido a lo que os he mostrado antes, pero con otra perspectiva. Por un lado están las apps, como veis que aparecen las Atlassian apps, las Marketplace apps, las apps de terceras partes y las apps de los clientes, ¿no? Apps de terceras partes puede ser Salesforce, puede ser ServiceNow o una aplicación del cliente que está simplemente desarrollada y con la que me conecto. Por otro lado están las Platform Experience, que es lo que os he dicho yo, mis puntos de contacto, y luego está el Teamwork Graph, que como veis tiene datos y relaciones, la parte de inteligencia, que es la que está continuamente mejorando Atlassian para dar una mejor respuesta cada vez con un mismo Teamwork Graph, es decir, el Teamwork Graph, y el Teamwork Graph va evolucionando, os lo puedo garantizar, y tenemos información de que nos indican de cómo van perfeccionando ese modelo para hacerlo de mayor alcance y con mayor granularidad y flexibilidad. La parte de eventos que hemos dicho que se fijaba sobre todo en 3 elementos fundamentales y las acciones. Todo esto es lo que queda modelizado en esa red que habéis visto antes. Si damos un poquito más adelante, sería más o menos un ejemplo, veis cómo aparece el Confluence, las relaciones que existen con un Jira Issue, con un objetivo de Atlas, con un componente de Compass, a su vez Confluence tiene pues los blog posts, Space, Whiteboards, esas relaciones son las que se van construyendo, se van almacenando de alguna manera para que cuando haya alguna consulta contextual
ese Teamwork Graph responda con la mayor cantidad de contexto posible. Como podéis suponer, cuantas más relaciones haya, más contexto me va a dar. Por tanto, claro que es bueno que cuanto más elementos haya en ese Teamwork Graph y por tanto, cuanto más información tenga, más aprenderá, con más rapidez aprenderá. De ahí es evidente que Atlassian siempre va a buscar tener más, pero lo que te está diciendo además es que si no es así no hay problema porque también lo va a acabar modelizando y te lo va a dar. Este sería el esquema súper abstracto del almacenamiento. El acceso gráfico, es decir, la capa de acceso sería la parte en donde el cliente hace la query o el usuario. Y luego hay un almacenamiento de nombres, las entidades, donde están los metadatos. Pone para los nombres 1P y 3P son first party y third party. ¿Qué es un first party? Un elemento Atlassian, una Jira issue, una página de Confluence, un componente de Compass, un ticket de Jira Service Management. Eso es un nombre 1P. Un 3P sería un elemento de una app del marketplace, sería un budget de nuestra budgety, por ejemplo, o una exportación de nuestro exporter, o un elemento de ServiceNow, etc. Entonces hay una parte de almacenamiento de nombres y luego hay una parte de relaciones, como veis, que pone donde las relaciones entre 1P y 3P se almacenan. Dice, este es el más valorable, claro, este es el que te da el contexto, el que te contextualiza todos los elementos. La relación es la que contextualiza todo. Sin relación no hay contexto, que es el elemento fundamental de todo. Y si entramos en un poquito más en detalle, esa parte que habéis visto en la izquierda, donde aparecían los de primer 1P y 3P, tendría como dos patas. Los artefactos propios de una solución Atlassian, donde pone Product Database, sería la issue, la página Confluence, el blog post, el componente de Compass, la idea de Jira Product Discovery. Ahí estarían los almacenes. Y este almacén sería por referencia. Es decir, realmente los elementos están en su origen, no cambian, no se mueven. Simplemente aquí hay referencias a esos elementos. Y luego el Data Depot este que estáis viendo aquí es el de los 3P. Las apps, y ahí sí que hay momentáneamente copias rápidas. Mientras yo tengo la conexión abierta y hago la consulta, se hace una copia del objeto, se construye la consulta, se devuelve y cuando la conexión se rompe, esto desaparece y se borra. ¿Vale? Y finalmente está la relación, donde aparecen y se construyen las relaciones de manera continua y prácticamente en directo conforme se va dando de alta información. Y esto es lo que hay por dentro en el Teamwork Graph. Esto es lo que va construyendo un esquema inmenso contextual. Insisto, parte izquierda, objetos propios del mundo Atlassian. El mundo Atlassian me refiero a todas las piezas del System of Work propias de Atlassian. El Data Depot, que es todo lo que no es Atlassian puro, incluidas las apps de Atlassian, es decir, todo lo que es 3P. Y luego las relaciones, que son pues toda esa parte en la que dice, pues una issue está relacionada con un documento Confluence y con un calendario de Salesforce. Pues ahí tendría que haber una relación almacenada entre esos tres conceptos. Y eso es lo que está manejando por dentro continuamente la plataforma Atlassian siempre que estamos haciendo algo. Me llamaba mucho la atención que decía Ari Graph Store. ¿Sí? Que yo siempre uso, siempre en todos lados a mí me dicen Ari. Sí, qué bueno. Pues mira, ya eres famoso en el mundo del Teamwork. Sí. Lástima, es Atlassian Resource Index, ¿no? Sí. Entonces, como veis, son ideas muy simples, pero con mucha potencia siempre que compartan infraestructura, que yo creo que es la base de todo. ¿Vale? Me voy a saltar un poco esto, porque ya estos son los agentes de robo. Bueno, entonces, en el fondo lo que hace... Tengo una pregunta después que no está en el chat, que la hice, la tengo ahí por privado, desde un crack. Para otro crack, para mí, desde Raúl Peláez. No sé si lo ¡Hombre! conoces, Raúl. Raulito. Nada, me preguntaba que me pidió que te pregunte qué es eso de la guía para los empleados, que mola mucho, que guías recomendás para programar apps. Para programar. Vamos a ver, nosotros estamos en un debate interno. Yo, mi propuesta interna para lo que es The Whole Dayser es ChatGPT por su generalismo.
creo que es la que tiene más posibilidades de dar respuesta y apoyo a todas las áreas. Por lo que sé y por lo que la gente está probando, creo que Claude en la parte de desarrollo está ganando terreno. Estamos planteándonos si utilizar Claude en desarrollo y GPT en el resto, y luego a lo mejor creamos una isla de Gemini, porque por lo menos Gemini en la parte de Deep Research me está flipando. O sea, yo llevo 4 semanas en el que buena parte de los surveys que intento crear, parto de un informe Gemini y a partir de ahí sigo investigando. Pero yo te diría, yo en eso soy muy clásico. ChatGPT creo que cubre para todo el mundo, porque date cuenta que nosotros queremos que se utilice pues desde la persona de administración para mejorar su tiempo de respuesta hasta la persona que está dando respuesta internamente en Deiser. Entonces, yo creo que ChatGPT es lo más común. No tiene por qué ser el mejor, creo que es el más affordable, como se dice, el más usable. Es el que tiene, es el mejor producto desde como construido, ¿no? Y luego lo que sí que es verdad, por lo que estamos intentando hablar internamente con la gente, con las experiencias individuales, pero sí que es verdad que por lo que sé, Claude, la versión Sonnet, que es la intermedia también, que es la que es también alcanzable en términos de pago, es la que está dejando a la gente para atrás en ese aspecto. Aquí yo no me quiero volver loco, no nos queremos volver locos y cada 3 días hay hay una mucho cosa también. nueva. Sí. Claro, entonces yo lo que quiero es estabilidad en la decisión. Creo que en general todos estos motores son ayudas y es cuestión de elegir uno y trabajar sobre ello. Porque además luego te conoce, yo por ejemplo, chorrada, yo al mío ya le he dicho que soy fan del Real Madrid, que me gusta la música y cuando interactúo por cierto, ayer, y perdona que me derive, ya que me ha No. preguntado Raúl, ayer abrí un debate muy bueno, María Ferreño, sobre cómo le hablamos a las inteligencias. Ella decía que les Sí, saludaba. sí, yo lo vi en LinkedIn, sí. Y es verdad que yo al principio saludaba, buenos días, adiós, gracias. Por favor. Últimamente reconozco que estoy más asertivo, pero sí que es verdad que lo que estoy haciendo últimamente es utilizar la voz. Utilizo, por ejemplo, Sésame para practicar inglés, es brutal. Pero, por ejemplo, cuando utilizo la voz siempre saludo. Es alucinante. Es como si la voz me obligase a saludar. Como si fuese borde si no saludo a mi Sí, sí, interlocutor sí, o sí, interlocutora. totalmente. A mí me pasaba que lo mismo, ayer lo vi, iba a poner como un comentario, al final después no lo puse porque, bueno, nada, entre tantas cosas que uno hace, pero sí, me pasó y lo que más me acuerdo es decirle, ¿por qué le pongo por favor a ChatGPT? Sí, en Sí, yo definitiva le estoy estoy igual. preguntando algo al sistema, pero bueno, es como que estás hablando con una persona y hoy se lo mostré a mi hijo para conversar en inglés. Sí, sí. Y él le cambió, quería conversar con una chica, entonces le pidió que cambie la voz. Pues si Así no que habéis nada, probado Sésame, probarlo, de verdad. Sésame. Sésame. Es una burrada, tío. Una Lo burrada. voy a probar porque siempre estoy buscando cosas para Sésame. mejorar el Yo el inglés. otro día con la chica, porque puedes elegir voz de chica, voz de chico, yo elegí Maya, empecé a hablar con ella y acabé hablando de mis conciertos, de lo que iba a hacer en verano. Al día siguiente me puse a hablar con ella del System of Work, pero hasta el punto de que me ves mirando una pantalla sonriendo. O sea, yo diciendo, pero un realismo brutal. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me está cambiando cosas, incluso también en el mundo Atlassian, cuando voy a pedir algo, yo ahora ya no tecleo cada vez menos. Yo ahora hablo a ChatGPT, lo convierto en No, letra, lo copio y ya lo llevo luego. Yo cada día tecleo menos. Entonces, bueno, pues contestado Raúl y ya hablaremos sí. en No, y una Análisis cosa más que lo dice hacemos él, en debate. vale, ahí nada, que te quería felicitar él de su parte, bueno, yo también de acá de la Atlassian Expert por el premio en el Marketplace. Muchas De, gracias. Sí, sí. el de que fueron Leo y. Ay, no me acuerdo cómo es el otro Álvaro, muchacho. Álvaro. Álvaro. Sí, es Me Alvarito. salía Pepe. Sí, sí. Pero Álvaro. Nada, felicitaciones a ambos y a Muchas todos gracias, Deiser muchas, también. ya hablaremos, ya celebraremos allí, que además vamos a vernos mucha gente. Bueno, Entonces, sí, vamos. sí, esas son las bases es esto, es tan sencillo como esto. Y a mí me gustaría, bueno, esto vuelve a ser lo mismo. Quiero engancharlo, si no te importaría, con la presentación que Anda. hicimos ayer en el evento, porque lo que quisimos demostrar es que en realidad cualquier trabajo que tú vayas haciendo con el ecosistema Atlassian ahora mismo en la nube, luego te va a permitir hacer esas queries, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, Leo y yo, es explicar
cómo trabaja el equipo de producto de Deiser, con qué herramientas, y luego al final culminar en una cosa muy curiosa, y es, hicimos 2 queries con Robo, en donde en una de ellas claramente, sin la existencia de ese Teamwork Graph y sin la existencia de esos conectores, y ahí es donde vas a ver lo que te he explicado antes de no tengo que salir a otro sitio para ver algo Claro. cuando no debo de hacerlo, porque realmente yo estoy trabajando, es decir, mi gestor de tareas es esto y no tengo por qué desviar la atención para salir a un sitio para ver una información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a contar muy rápidamente. Nosotros para el tema de producto no utilizamos OKRs, utilizamos un framework que se llama BTFM, que además lo aprendimos en Atlassian. El anterior product manager de Deiser, David, se fijó, es una framework que contó una vez David, no me acuerdo del apellido ahora. David lleva toda la vida en Atlassian. Y que, bueno, de alguna manera los objetivos anuales te guía a través de visión, temas, foco y medición, ¿no? Por eso se llama BTFM. Vision, Theme, Focus, in Measure. Ahí es donde guardamos todo lo que queremos en el año de producto. Tenemos Confluence, donde ponemos todo lo que queremos a nivel de producto, las apps. Ahora estoy hablando de apps, el equipo de apps. No estoy hablando del Deiser Solution Partner, sino estoy hablando del Deiser Marketplace Vendor. Nosotros, todo eso se guarda en un Confluence que se va actualizando, se van guardando las medidas, los objetivos, las asunciones. David Meyer, joder, tenía David Meyer. Estaba, joder, que además siempre le saludo todos los años. Por tanto, utilizamos Confluence y ahí ponemos la visión de alto nivel. Utilizamos también una serie de métricas, una serie de objetivos, líneas rojas para saber dónde está nuestro límite en el churn, dónde está nuestro límite en la disminución de ventas, etcétera. Utilizamos elementos gráficos. Utilizamos whiteboards de Confluence. Para nosotros, para el equipo de productos, es una herramienta fundamental. Fijaros que vamos utilizando diferentes piezas de ese System of Work. Utilizamos, por supuesto, Jira Product Discovery. Para nosotros es una herramienta fundamental. Nosotros tenemos un área que se llama Discovery, precisamente, en donde estamos poniendo en marcha continuamente ideas. La mayoría no salen, pero, por ejemplo, Budgety salió de un Discovery y algunas de nuestras soluciones actuales salen de un Discovery. Por tanto, también utilizamos Jira Product Discovery para toda esa parte. Utilizamos Jira, utilizamos cualquiera de las herramientas, como estáis viendo. También los dashboards. Estamos utilizando herramientas como Jira Service Management. Estamos utilizando Loom también. Para nosotros Loom es muy importante. Todas esas piezas se van uniendo en un continuo en donde nosotros evidentemente vamos generando información. Esto es Bitbucket también. Ahí veis esto es real, o sea, esto es resultado de nuestro trabajo. Lo que estáis viendo son pantallazos reales de Deiser, de nuestro día a día. Nosotros todos somos de los de utilizar Atlassian como nuestra propia carne de perro, como se dice, ahora un dog food, y lo hemos venido haciendo siempre, y en producto lo hacemos especialmente. Aquí vemos, por ejemplo, marketing también lo hacemos aquí. Esta es una campaña de marketing real que no está finalizada. Está mi colega Owen ahí. Ahí veis a Owen también. Aquí veis, esto es Budgety, esto es nuestro, para que se vea también que utilizamos nuestros propios productos. Esto es Budgety, que es nuestra app para gestión de presupuestos, que lo que estamos utilizando es para medir las campañas y los gastos que estamos utilizando en cada una de las diferentes áreas correspondientes. Y esto es Project Track, que la utilizamos en soluciones para medir cómo están nuestros proyectos en curso. Esto ya es la parte de soluciones. Bien, este es nuestro System of Work, ¿vale? Habéis visto Jira, habéis visto Confluence, habéis visto Jira Product Discovery, Jira Service Management, Loom, nuestras propias apps, Bitbucket. O sea, ese es nuestro sistema. Bueno, podríamos haber utilizado más o menos, pero tenemos esos 3 elementos. ¿Qué cambia en toda esta historia de cara a poder explotar esta información? Robo. Es lo que nos ha cambiado. ¿Y qué es lo que nos permite Robo? Y aquí se va a ver en 2 ejemplos sencillitos. Esta es una consulta de Robo. Fijaros a la derecha. Estos son, a la derecha estáis viendo todas aquellas todo lo que tiene conectado, ¿no? a lo que accedo gracias a esas conexiones.
todo lo que yo utilizo, pero fijaros, aparece OneDrive y Teams. Es decir, que si yo ahora hago una consulta aquí, me va a contextualizar y si hay algo relacionado con Lite Project que no esté en mi Atlassian, pero esté en este entorno, me lo va a dar. Y fijaros, si alguien se fija, abajo del todo aparece un mensaje de Teams de Leo, Laura y Álvaro y 2 más que hablan del Lite Project y me va a permitir ir ahí. Por tanto, no tengo que salir de Teams. ¿Gracias a qué? A Robo y al conector. ¿Y gracias a qué? A que por dentro está toda la información relacionada. Es ese Teamwork Graph que está trabajando Sí, internamente. encima lo que estoy viendo es que el usuario que está usando este robo, digamos, creo que es el usuario Leo, ¿Sí? y está pudiendo ver ese mensaje porque uno de los que está en el mensaje es Leo. Claro, si no, no podría. O Muy si no bien. tuviese mensaje. Si fuese una conversación Sí, sí, entre sí. Laura y Álvaro, no lo vería. No lo ven. Ujú. Claro. Muy bien. Así que es un Muy poco bueno. la respuesta a las otras Sí, dos sí, sí. preguntas que me habéis hecho. La tuya de la parte de fuera, que Atlassian no necesariamente va a tener que cubrir esos huecos, no le hace falta, porque casi va a ser una manera de venta. No te preocupes, no te voy a disrumpir, no te voy a disromper tus productos. Yo simplemente me voy a integrar en tus productos y yo te voy a Claro. unir tus productos. Con lo cual es un argumento de venta maravilloso. Y en segundo lugar también la parte de permisos. Aquí tenemos otro ejemplo y es con Budgety. Esto es Budgety. Vamos a hacer una Sí. pregunta a Budgety. Y ahora vamos a ir al chat de Robo. Esto es una vídeo, ¿eh? Y vamos a Sí, sí, hacerle sí. una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de producto para 2025? Ojo, está en español. Es Robo. ¿Os acordáis del BTFM, de la página de Confluence del principio, donde pues me ha Sí. contextualizado todo? Y además me da contexto, que es la maravilla. No me dice solo 1, 2, 3, 4, sino me da contexto. Los objetivos, lo que voy a hacer, las categorías, mis objetivos en Project Track, en Budgety. Te hace un resumen. Esto es Está muy dentro, bien. ¿vale? Esto es una Sí, sí, pregunta. sí. Aquí ya se ve la potencia de Robo. Y luego además me sugiere cosas. ¿Qué son los milestones? Que milestone es una de las features que estamos Claro. trabajando para Project Track. ¿Cómo se implementará la fecha límite de gasto? Pues son cosas que ha leído. A lo mejor me dice, oye, ¿te interesa profundizar por ahí? Me parece una maravilla. Yo el otro día me pasó, yo soy muy torpe con Confluence y yo siempre pregunto a la gente, oye, ¿cómo se hace esto en Confluence? Y dije, pues voy a hacerlo con Robo. Y me lo respondió, me dio la macro que tenía que utilizar y me dio los pasos que necesitaba para aplicar. Esto ya te da una primera pista. Pero ahora voy a la Sí, segunda. sí. Y aquí está digamos, la. Bueno, aquí esto es con Budgety. Otra. Vamos a poner ahora, creo que es aquí. Un segundo. Ahí. Hemos hecho un agente con Budgety que permite utilizar Budgety para investigar en nuestro Confluence. Y te dice, categoriza, esto lo pregunta en inglés, categoriza los costes del presupuesto para una campaña en concreto. Y Budgety lo que hace es no solo me categoriza los gastos, sino que además me va a dar, sin necesidad de ninguna app adicional, me va a dar esto. Muy bien. Directamente, no necesitas Directamente. Esta es la nueva, ni una los nueva. gadgets, nada. Y me da el gadget con el gráfico. Muy bueno. Eso es el agente, ¿eh? O sea, no está utilizando ninguna app ni nada por el estilo. El agente es una mejora que hemos metido ahora. ¿Vale? Muy Más bueno. contexto, más Teamwork Graph, más relaciones, es Budgety, es un 3P de esos que habéis visto, con lo cual realmente pues la relación es distinta, pero hay relación y por tanto almacena toda esa información, porque esto es Confluence realmente. La información que me está mostrando está en Confluence. Y ahora el tercer ejemplo, y el tercer ejemplo es el que a mí me mola personalmente, es una primicia, lo presentamos ayer. Nosotros tenemos una herramienta de gestión de personas que se llama Bizneo. Nosotros en Bizneo guardamos pues vacaciones, el registro de horas lo hacemos ahí, etc. Una de las aspectos que creo que Atlassian abre con toda esta nueva plataforma es la capacidad de integrar Atlassian con el mundo. Pero gran parte de ese mundo ya se va a encargar Atlassian de hacerlo. Pero hay otra parte de ese mundo, que es el mundo más pequeñito, el de la app propietaria de una empresa, el del servicio más local, el de la solución que pues tiene menos usuarios y a lo mejor las 15.000 personas en Atlassian
de momento no están pesados. Hay unos gaps ahí donde yo creo que tenemos una oportunidad tremenda y nosotros tenemos un equipo en desarrollo Forge muy, muy potente. Tenemos, Sí. pues yo creo que ahora mismo cerca de 20 personas o 20 y tantas capaces de desarrollar en Forge. Y fijaros que ahora voy a abrir otro agente y este es nuestro nuevo agente. Hemos conectado Bitneo y ahora yo puedo preguntar a Bitneo, dame las próximas ausencias de Nuria García, que es nuestra responsable de desarrollo de negocio. Y está entrando Bitneo con los permisos, porque los tiene, y está entrando a ver la información de esa persona, de Nuria, y acaba de decir todos los días de vacaciones que tiene, que son esos así. Pero es que además, esto es lo de una persona. Ahora, dame las del equipo. También, es decir, abstrae a los objetos de Bitneo. De hecho, hemos utilizado API, las APIs de Bitneo, y simplemente hemos conectado, hemos creado un agente y ahora lo que está haciendo es, imagínate que Leo necesita planificar rápidamente o asignar a alguien y quiere verlas. Y ahí tienes uno por uno todas las vacaciones de cada una de las personas del equipo de producto. Increíble. Fíjate cómo esto ya da respuesta a lo que me preguntabas tú antes. Sí, sí, sí. Atlassian se convierte en el single source of work. Todo mi trabajo, toda mi actividad, toda mi interacción está en Atlassian a través de Rovo o gracias a Rovo. Y yo puedo seguir teniendo mi ServiceNow, mi Zendesk, lo que quiera, si quiero. No tengo por qué añadir fricción a mi cliente. Sí. Y esto simplemente con esta integración lo tendré. Sí, es totalmente lo que hablábamos, que está muy bien relacionado a cómo empezaste la charla digamos, contando toda la historia, porque es verdad, nosotros mucho de esto lo necesitábamos todo el tiempo, pero para hacerlo lleva muchísimo tiempo hacer ciertas integraciones, a mí me ha tocado integrar un Jira que estaba en un servidor con un Jira Service Desk que estaba en otro, en su momento en Argentina, que era, bueno, y fue todo un lío hacer eso, por más que eran herramientas, pero porque, bueno, la habían instalado así, es una Un historia quilombo, ¿no? Como larga. decís. Un quilombo, tal cual. Y esto, sin conectores, sin API, directamente, bueno, sí tiene los conectores de robo, pero Está el digo, conector, está el API, pero ya a partir de ahí, una vez que ya lo tienes, es llegar a los niveles de integración que tú decidas. Tú puedes acceder a más o menos información y ya harás más o menos complejo la gente. Pero esto es una gente que ya está en funcionamiento. sí. De hecho, lo estamos ajustando ahora para lanzarlo. Bueno, probablemente lo anunciemos unos días. Lo presentamos ayer y lo hablé ayer con Leo. Le dije, oye, tío, ¿te importa que lo comentemos? Y no, no, no. Y mejor que la gente lo vea para que vea las Sí, posibilidades, porque creo que encaja muy bien y da muy buena respuesta a alguna de las dudas que os habéis planteado. sí, 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 Y, totalmente. Muy y bueno. eso es todo, ¿eh? No, la verdad una masterclass, porque estuvo muy bueno todo lo que mostraste. A mí me gusta siempre contextualizar todo. Y nada, el contexto de toda la historia y de cómo llegamos hasta acá y todo lo que vemos hoy es porque lo fuimos haciendo, ¿no? Entre los consultores, entre Atlassian, entre los partners, entre los desarrolladores, con lo cual, nada, la verdad que muy bueno, muy Pues me buena alegro. la clase, está a full, el LinkedIn está a full. Bien, bien. Así que, a ver, un par de preguntas más y Hola, ya sí, 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 vamos. pero bueno, o sea, hay tiempo hasta las 8. Sí. A ver, no sé si tienen más preguntas desde el chat. Si no, mi pregunta es, bueno, ¿qué anuncios esperas para el Team 25? Que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Me extraña porque Atlassian siempre suele hacer alguna compra y no ha anunciado nada. Y suele ser un jueves. Yo estoy esperando hoy, ¿eh? Bueno. Por eso de las horas y todo eso, pero Sí, sí, sí. Bueno, capaz que mañana a la mañana viste que como están en Australia, a veces por esta sí, diferencia yo me, horaria. yo me fío por el horario USA, el horario de San Francisco, y todavía estamos en hora de algún anuncio, pero bueno, no lo sé. Bueno, de entrada, sobre todo lo que es, aquí hay dos mundos, ¿no? El Atlassian para los partners, que es un tipo de información diferente que el Atlassian para el público, ¿no? Para el público está claro, es decir, es Focus por un lado, Robo por otro. Sé que va a haber alguna cosilla por ahí interesante relacionada probablemente con Robo. Yo creo que el tema de estas conexiones que
la gente al final no se entera, es decir, yo me entero yo que estoy siguiendo todo el rato, tú que estás en el mundo, pero el usuario final, el que Sheriff Mansur haya puesto no sé qué de robo hace 6 Sí. días, pues la verdad es que le cae allí, ¿no? Pero yo creo sobre todo creo que se va a dar un salto en el mundo de los agentes. Yo estoy obsesionado con ese tema. Yo siempre Sí. creo que Atlassian, no Atlassian, creo que estamos llamados y creo que esto abre un debate que va mucho más allá de esta charla y del mundo Atlassian, que es que va a pasar con la capa operativa en las empresas, la capa más operativa, la del trabajo final con el sistema. Yo personalmente creo que va a desaparecer eh, y que la van a ejecutar agentes inteligentes gestionadas por personas, que va a generarse nuevos roles, por ejemplo, el tema de gobernanza de IA y otros más, que va a haber roles de supervisión, de QA de agentes, de revisar que realmente las respuestas de esos agentes son las adecuadas. Creo que nos tenemos que enfrentar a un mundo donde van a surgir cosas que ahora mismo ni siquiera pensamos. Hablábamos el otro día habéis visto la chorrada de mi avatar que puse en LinkedIn, que el vídeo ese que, Sí, te iba a preguntar eso. claro, ese avatar está creado con 2 herramientas y está creado en 2 horas. Está creado con Eleven Labs, que es para clonar mi voz. Yo tengo mi voz clonada ahora mismo. Yo puedo cualquier texto que escriba hacer que mi voz clonada lo reproduzca sin haberla yo mencionado en ningún momento. Y luego el avatar visual lo generé con un servicio que se llama D-ID, DID, en el que con un vídeo que me filmó Antonio de marketing, Sí, yo ese Antonio. vídeo, que en ese vídeo yo lo que estaba contando son noticias de Navidad, lo único que hice fue crearme el avatar con ese speech y yo eso no lo he dicho nunca. O sea, es filmado. Entonces, eso abre un mundo en el mundo del servicio y de la atención al cliente que me decía la gente, joder, pues el servicio al primer nivel se va a ir fuera. Yo, o no, o habrá empresas que a lo mejor van a acabar estar dispuestas a pagar más por tener el servicio de una persona que el tener el servicio de un teléfono o de una Ah, atención de un avatar. Y entonces podría a lo mejor ofrecer un servicio uno y un servicio premium en donde va a haber te voy a garantizar como empresa que va a haber una persona al otro lado. Ojo, que pasa lo mismo en los restaurantes, que hay gente que está dispuesta, yo estoy dispuesto a pagar por un menú de 3 horas en donde otro pagaría nada, y yo pago 300 euros porque me gusta. Yo creo que creo que como el problema es que como técnicos a veces tenemos muchas orejeras y solo vemos un camino, y esto es como lo de Doctor Strange. O sea, va a haber miles de caminos y probablemente la mayoría ni siquiera todavía ahora somos capaces de verlo. Por eso yo estoy en modo startup. Yo lo dije el otro día, digo, no se lo deis, tenemos que reinventarnos como empresa porque esto va a cambiar mucho en muy poco tiempo. Y creo que es apasionante para que le guste la tecnología, sí. más allá de las consecuencias que tendremos que gestionarlas. Creo que yo estoy viviendo un momento literalmente apasionante, vamos. Sí, para mí todo lo nuevo, toda la IA es una herramienta muy potente, nos hace mucho mejores, ¿Has sin visto duda. pregunta, Aníbal? Sí, sí, te iba a hacer la pregunta de Aníbal, que qué tiempo estimás para que los clientes sean conscientes del cambio que propone Atlassian. Es que son muchos cambios, son 2 cambios para mí. Para mí es la propia plataforma y luego este otro. Yo creo que este otro todavía tocará algunos meses, pero yo no le doy años a esto. O sea, yo recomiendo, hay un vídeo, yo no sé si, hay una persona que tiene un podcast de IA que se llama John Hernández, que yo le sigo bastante. Tiene un podcast con el inversor de Eleven Labs. Eleven Labs es una empresa a la que nadie hizo caso y este tío que es catalán, metió pasta hace 2 años o 3 y ahora Eleven Labs tiene una valoración de 3.500 millones de dólares y ha sido contratada por Netflix para el doblaje y para la puesta de voz. Y él decía que él pensaba que las cosas iban a pasar más rápido de lo que la gente creía. Y decía que él daba 16, 18 meses para muchos de los cambios que estamos viendo. Yo no lo sé, yo creo que aquí el optimista es el que a lo mejor percibe más lejos, no lo sé. Sí, Pero aquí sí, sí. yo creo que entre 1 y 2 años, a corto plazo va a haber empresas que se van a posicionar rápidamente. Yo no sé si se van a pegar el castañazo o no. Yo lo que sí sé es que tenemos que estar preparados y yo creo que como empresa, yo, Dayset, te aseguro que vamos a intentar estarlo.
Primero pensando en las personas. Creo que las personas tienen que tener el conocimiento suficiente como para saber cómo afrontar este cambio. Y me refiero a los propios empleados, al consultor hacia el cliente, a la persona que está dentro de una empresa que no vea la IA o esto como una amenaza, sino como una potencia. Yo lo veo como una potencia y como tal vamos a intentar hacerlo en Deiser. Pero sí que es una amenaza porque va a haber puestos de trabajo que se van a perder y va a haber otros que se van a ganar. Lo que no sé es el balance y sé que a corto plazo probablemente sea negativo, como ha ocurrido siempre, pero creo que debemos prepararnos lo antes posible y tener los... El gran problema de todo esto es que la velocidad con la que se está produciendo el cambio es tan rápida que el ser humano está empezando a no asimilarlo. Y antes Sí. sí teníamos tiempo para asimilarlo. Y creo que ahí está, y si eso, al que quiera y a todo el que me escuche, si quiere que hacer un podcast, que yo participo porque estoy con este Te tema veo on muy fire. apasionado. Sí, sí, sí. A ver, a mí me pasa también, ahí, que dice, "Ah, gracias, me parece que este cambio exigirá un cambio de los modelos operativos y no es solo un Sí, tema sí, de tecnología, totalmente. sino de Sí. manera de trabajo". Por eso Sí, digo que depende un poco de, habrá empresas que se lancen a probar, pero yo a lo mejor vamos más rápido de lo que pensamos. Yo ahí no lo sé, sinceramente. a mí Yo el creo que mapa, tenemos que adaptarnos. sí, a ver, a mí, por ejemplo, el mapa, lo que hizo Atalaya, más allá que, no, que va a ayudar a todo lo que es la respuesta de la IA y de robo, etcétera, le da contiene algo que estaba muy disperso. Tenía un montón de herramientas. A mí ya en un momento me daba un poco de fobia, porque ya Sí, soy un experto de Atalaya, pero hay herramientas que se me escapan, etcétera. Y bueno, también tiene tantas como el Marketplace. Hay tantas apps que uno no puede saber todas. Y creo que esto lo ordena. Y después, a ver, a nosotros como consultores de tecnología y que manejamos información y datos, nos lleva a un paso más allá, que es tener todos los sistemas ordenados, normalizados, como corresponde para que esto sea potente. Eh, pero es lo que se viene y para mí es la ventaja entre usar una herramienta más o no usarla. no. Es ahí, es donde está por ahí la diferencia para mí. Sí, sí, no, no, está claro. Sí. Pero ese problema ya existía. Yo recuerdo una reunión en Atlassian en 2013, en Düsseldorf, en Colonia, donde yo puse sobre la mesa que había demasiados nombres en la plataforma Atlassian. Sí, Porque entonces teníamos Jira, Green Hooper, Fisae, Crucible, Bitbucket. Era lo mismo, es que el problema era el mismo. Y HipChat yo me está, acuerdo ¿no? que decía, al cliente le liamos, porque además son nombres difíciles, no son demotécnicos, no te vinculan a lo que realmente hace el producto. Y joder, han pasado 12 años y seguimos teniendo el mismo problema y además hay más, porque además como la plataforma es más ambiciosa, pues tenemos Loom, tenemos Focus, tenemos Align, tenemos... Y digo, Sí, joder, pero ahora como que se va entendiendo más. totalmente. Incluso te digo más, eh, Te para lo he dicho antes, ¿eh? todos. Te lo he Sí, sí, sí. comentado, que el pitch de ahora de Atlassian a mí me parece perfecto, me encanta, o sea, y he sido muy crítico con eso. Y con lo de Fórmula 1, ahora por lo menos la gente es como que. Sí, sí, ¿qué trabajas con Gire? ¿Qué es eso? Es una herramienta de Eh, Atlassian. Ah, la de Fórmula 1. Y ahí ya es como que le van dando una noción. Mira, para mí hay un golpe tremendo en todo esto, porque yo, claro, esta historia la vivo desde el año 2010 o 2009. Atlassian siempre ha tenido un problema y es que el producto se comía a la marca. Jira se comía a Atlassian. Tú hablabas de Jira y todo el mundo te entendía, tú hablabas de Atlassian y te decían quiénes eran. Para mí esto es un golpe sobre la mesa. Es como si patrocinas a un equipo de fútbol Sí, y dices, pues el Atlassian Real Madrid o el Atlassian Barcelona, voy a ponerlo para que no haya, o el Atlassian Atlético de Madrid para ahí que no está. haya... eh, pues al final la gente cambia el chip y ya no pregunta, porque lo que quiere Atlassian es llegar al gran público. Y la manera de llegar al gran público es llegando al gran público y es patrocinando una escudería, un equipo de fútbol o algo que el gran público entienda. Gira pasa a un segundo plano. De hecho, yo cada vez hablo más de Atlassian. Yo la palabra Gira la Sí. utilizo cada vez menos. Yo hablo de Atlassian prácticamente a todos los clientes. Y creo que para mí esto es un golpetazo de marketing brutal. Eso sí, a mi corazón me obliga a elegir entre Carlos Sainz y Fernando Alonso. Uno es Atlassian y otro es ServiceNow.
Entonces eso es un problema, pero eso ya es un tema emocional. Bueno, pero peor estoy yo, que soy argentino, y a Colapinto lo mandaron al Paine ahora. Que Bueno, sí, no sabía siempre. cómo estábamos, en Argentina estábamos como locos ya Cada con uno tenemos Colapinto. nuestros propios dilemas. Igual yo ya soy también español, así que puedo ir con Sainz tranquilamente. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Guillermo, te veo en el Team 25. Yo no sé qué. La última pregunta, también un poco polémica. Y de data center ni hablamos. Me ha Para parecido. mí lo van a cortar. Vamos a Pero, ver, que la gente, o sea, insisto, es una decisión traumática, pero a las empresas a veces tienen que tomar decisiones de empresa que no son fáciles. Recuerdo lo que te dije antes, Deiser hace 13 años, en el momento en que nos hicimos Platinum y vimos que Atlassian se convertía en nuestro foco, no es exactamente igual, pero puede ser parecido, tomamos la determinación de que dos productos, no solo uno, porque yo te hablé de uno, pero teníamos dos, que era Enterprise Architect y Acurrep. Acurrep lo teníamos en ING Direct por todas partes y Enterprise Architect lo estábamos vendiendo como churros. Tuvimos que tomar la decisión de dejarlo. ¿Por qué? Por foco. No podíamos realmente desarrollar lo que luego fuimos en el mundo Atlassian si no poníamos el foco adecuado. Y nos llevó discusiones, discusiones con clientes, discusiones internas, cabreos, porque no se entendía en ese momento. Yo, pero ¿cómo? Si esto de Atlassian es nuevo, sí que lo que realmente ahora, yo no, yo de verdad. O sea, Atlassian, además lo dije, Atlassian va a ser un bombazo. Y Enterprise Architect es un buen producto, pero nunca va a ser un bombazo. Y siempre dije, de Atlassian vamos a vivir y de Enterprise Architect no. Y bueno, pues afortunadamente el tiempo, yo esto lo veo igual. A mí tampoco pues siempre pues nosotros, o sea, Deiser como partner es uno de los más perjudicados, precisamente porque siendo de los más antiguos, tenemos muchísimo parque de data center y nos ha resultado extremadamente perjudicial todo este movimiento, pues porque te enfrentas al cliente, te enfrentas a Atlassian, estás en una posición intermedia de que por un lado tienes que defender al cliente porque es tu cliente, pero en el fondo eres partner de Atlassian. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de todo eso, lo entiendo. Así que, de verdad, convenced a la gente. Si hay un momento en el que la gente puede ir a la nueva Atlassian es ahora, y a no ser que no haya una manera que lo. Sí, lo habla ahí, la parte de la híbrida. Sí, yo creo que puede haber una híbrida. De hecho, los lo cloud. habían dicho en Barcelona. Yo lo escuché en Barcelona eso. Pero no se terminó De hecho, ya va a haber de. un cloud privado para el gobierno americano y eso es casi un híbrido, porque si es privado es como un data center. O sea, ojo, que si Sí, somos capaces de replicar la nube de Atlassian en entornos macros para organizaciones, en el fondo lo único que hago es instanciar, en vez de un Jira, instancio el System of Work. O sea, es sí. decir, si instancio el System of Work on-premise, pues ya tengo lo mismo. Y dentro de poco, con los LLMs a todo rendimiento on-premise, que cada vez es más fácil, no descarto nada. Con lo cual, esa posibilidad del híbrido yo tampoco la descarto. Sí. Y aparte es todo tan cíclico, a veces tan rápido y tan cíclico que. Tú lo has dicho, Nada. yo ya no firmo nada de lo que pueda ocurrir en 6 meses. Bueno, Guillermo, nada, la verdad que fue un placer que estés acá. Yo te lo dije antes, lo digo de nuevo, yo te veía en el Atlassian por las nubes siempre de allá desde Argentina. Siempre que pude participé y para mí Me es un encanta. placer y un Yo honor un que estés placer acá. igual, ¿eh? O sea, me he sentido súper a gusto y, Y bueno, y nos quedará una charla para cuando volvamos del team. Ya eh, charlaremos allá, seguramente tomaremos ya hablaremos, o seguro. una cerveza o una botella de agua. Si es que no tomas alcohol, no sé si vos tomas alcohol o no. Yo Depende tomo del un día. poco. No, Y bueno, En Estados nada. Unidos no, en Estados Unidos no, porque yo es verdad, a mí de vez en cuando me gusta tomar un ron con Coca-Cola Sí. y en Estados Unidos es carísimo. Entonces, Ah, sí. Ah, bueno, sí, porque al entonces. final las bebidas que no son cerveza son ultra caras, vamos. Entonces, vamos. Tenemos un amigo en Estados Unidos que está en Miami, que ya le conocerás, César, que es un encanto, es venezolano, y siempre quedamos en Miami y siempre el último día, después de la fiesta, nos vamos a tomar una copa con él y ya te lo presentaremos. Es un tío, Bueno, espero que vaya. Le bueno, conocimos hace ojalá. 5 años y nos hemos convertido en amigos en la distancia. Es un consultor que un día se presentó delante de Score Farquhar y le dijo, me has cambiado la vida, porque gracias a ti me fui de Venezuela, me hice consultor en Florida
y me he convertido en una persona que gana muchísimo dinero gracias a ser consultor. Y se lo lanzó a Scott en la cara en un día. Yo así conseguí mi camiseta, la que salgo en todos lados, que tengo roja, con el logo de Service Desk. Le mandé un viernes a la noche con una cerveza, me acuerdo que estaba, le mandé un mail, porque decía, mandale un mail a los CEOs de Atlassian y le agradecí, todavía no había llegado acá a España, pero le agradecí por la carrera que estaba haciendo, porque la verdad que le veía mucho futuro y estaba súper cómodo. Y nada, la verdad, y me mandaron la camiseta de regalo, así que escríbanle, Sí, que sí. ya hay 2 testimonios. Nada, bueno, nada, agradecerle a Aníbal, a Raúl, Lo mismo, yo a antes de, para Juan, no a contestar a Jesús. todo el mundo uno a uno, gracias a todas las Nada, personas que nos han seguido, tanto aquí en Meetup o en LinkedIn. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Algunos sé que les voy a ver en Anaheim, a Ariel, a Raúl y seguro que alguno más. La gente de Tecnofor, de Nomad Mood, la gente de InLogic, la la gente gente de haremos. Sevidev, la gente de Excentia. Ya somos muchos, ya por fin. Ya no era como cuando íbamos Daniel, mi socio y yo en 2012, que siempre éramos dos y siempre veíamos a Fabián, que es la Aparte, persona que ahora aparte está en OFAE. que sepan toda la fuerza que tenemos acá en los que hablamos también Por español, eso, de acá, da Argentina, todo gusto. Sudamérica, Claro, lo sé, lo totalmente. sé. Pues nada, Nada, saludarlos a todos, agradecerle también, bueno, que nosotros en eso. Argentina decimos la publicidad de Cevidev, los amigos de Cevidev, que bueno, que me invitaron también a ir a participar del Team 25. Nos vemos en el próximo Atlassian Expert en abril, luego el Team 25. Nada, Guillermo, mil gracias. Quédate un momento en backstage que te saludo ahí. Vale, muy Y bien. bueno, a todos nos vemos la próxima, el último jueves de abril. Hasta la Gracias, próxima, nos gracias, vemos. gracias a todo el mundo, gracias, de verdad.